Hola, después de un merecido descanso veraniego volvemos a encontrarnos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada donde seguiremos hablando de salud para saber cómo cuidarnos un poquito más cada día. En este episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca de la diabetes. Hablaré sobre qué es esta enfermedad y cuáles son las causas habituales. También abordaré los síntomas, los signos y las posibles complicaciones. Además, explicaré cómo podemos prevenirla y los posibles tratamientos. Probablemente conoces a alguien con diabetes, no es casualidad. Según la Federación Internacional de Diabetes, 1 de cada 9 personas en el mundo de entre 20 y 79 años la padece, unos 589 millones. De hecho, esta enfermedad causó 3,4 millones de muertes en 2024, y las previsiones no son buenas. Estamos ante una de las grandes epidemias del siglo XXI. Lo preocupante es que, en la mayoría de los casos, la diabetes tipo 2 es prevenible. Entonces, ¿por qué sigue avanzando sin control? Voy a empezar explicando qué es la diabetes. De manera resumida, se puede decir que la diabetes es una alteración en el metabolismo de la glucosa. Esto ocurre porque el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza bien. ¿Y qué es la insulina? Es una hormona que produce el páncreas y que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser usada como fuente de energía. Cuando comemos alimentos con hidratos de carbono, como frutas, cereales o dulces, el cuerpo transforma los azúcares. Y gracias a la insulina, las células deberían poder absorberlos correctamente. Por ejemplo, si la glucosa está en 180 porque nos estamos tomando un helado, se va a producir insulina. ¿Para qué? Para devolver esa variable a cifras normales. También ocurre en sentido contrario. Si, por ejemplo, os pincháis insulina por accidente, por poner un ejemplo tonto, os bajará el azúcar. Entonces, las hormonas de la contrarregulación, como la adrenalina, el cortisol o el glucagón, se encargarán de devolver esa variable a la normalidad. Si falta insulina o si las células no responden bien a ella, el azúcar no puede entrar en las células y se queda circulando en la sangre. Como resultado, se produce una hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células del organismo y sin insulina no se puede vivir. De hecho, las personas con diabetes, hace no tanto, se morían. No había forma de salvar la vida. Hace algo más de 100 años, el descubrimiento de la insulina cambió radicalmente la historia de la diabetes. Aunque ya se conocía desde la antigüedad, no existía un tratamiento eficaz hasta que lograron aislarla en 1921. Un año después, Leonard Thompson fue el primer paciente tratado con éxito. Desde entonces, la insulina ha evolucionado enormemente. En 1955 se secuenció su estructura, permitiendo la creación de insulina sintética. Los métodos de administración también mejoraron. De las jeringas se pasó a las bombas, infusores continuos, monitores integrados y las plumas de insulina en 1983. Actualmente se investiga en cápsulas orales, páncreas artificiales y nuevas formas más cómodas y eficaces de tratamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Ahora toca hablar de números. ¿Cuándo se considera que una persona tiene diabetes? Para diagnosticar la diabetes no basta con una sola prueba de glucosa. Normalmente se repite el análisis o se combinan distintas pruebas para confirmar el diagnóstico. Se mide la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre, en ayunas. Debe tener unos valores entre 60 y 100 miligramos decilitro. Si hay diabetes, los valores serán mayores de 126 miligramos decilitro. También se puede realizar la curva de glucosa, que mide la respuesta del cuerpo a la glucosa tras ser ingerida. Es la típica que se hace a mujeres embarazadas. Y también se puede medir la hemoglobina glicosilada. Es una forma de hemoglobina que se forma cuando la glucosa en sangre se une a la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Refleja el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses y es un indicador esencial para el control glucémico. El valor debe ser menor a 5,7% y en el caso de personas con diabetes es superior a 6,5%. Entre los valores de una persona sana y una con diabetes estaría una persona con prediabetes. Es una situación donde ya hay resistencia a la insulina y hay mayor riesgo de desarrollar diabetes. Los valores de la glucosa y hemoglobina glicosilada están en un rango intermedio. Es un marcador temprano de riesgo, pero con cambios de hábitos se puede evitar el avance a diabetes. Una vez que tenemos claro qué es la diabetes, vamos a hablar de los tipos de diabetes. Según la ADA, la Asociación de Diabetes Americana, existen varios tipos. La tipo 1, cuando el páncreas no puede producir insulina y por tanto requiere insulina siempre, y aparece normalmente en la infancia o la juventud. La tipo 2,
Esto ocurre cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina. Es la más frecuente y suele aparecer en adultos. De hecho, más del 90% de las personas diabéticas padecen diabetes tipo 2. Y otros tipos como LADA o MODY, que son mucho menos frecuentes, y diabetes gestacional. ¿Y cuáles son los síntomas de la diabetes? En la diabetes tipo 1 aparecen síntomas como la polidipsia, que es mucha sed, la poliuria, orinar con frecuencia, la pérdida de peso y la fatiga. En la diabetes tipo 2, las células dejan de responder bien a la insulina. Para compensar, el páncreas produce más insulina durante años, hasta agotarse. En ese momento, la glucosa se acumula en sangre y aparecen los síntomas. Esto provoca que muchas personas no sepan que padecen diabetes tipo 2 hasta que reciben un diagnóstico casual o aparecen complicaciones. De hecho, se estima que el 43% de las personas con diabetes, unos 252 millones de personas, no están diagnosticadas. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones de la diabetes? Las complicaciones son derivadas del deterioro de diferentes órganos y sistemas. Puede afectar a la vista, a las extremidades, el corazón, los riñones, etc. El daño se produce cuando ya es tarde, por eso es importante un diagnóstico precoz. ¿Y cuáles son las causas de la diabetes? La diabetes de tipo 2 se debe a una combinación de diferentes factores. Los principales que contribuyen al aumento de esta enfermedad son menor actividad física, mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad y factores genéticos y ambientales. Está claro que comer en exceso y mal y llevar una vida sedentaria aumentan la resistencia a la insulina. Pero esto no explica toda la historia, porque el estilo de vida influye. Aunque la alimentación y el ejercicio son lo más importante, el entorno en el que vivimos y cómo interactúa con nuestro cuerpo también influye. Imaginad una persona que vive en una gran ciudad, con alta contaminación y un trabajo estresante. Solo por estar expuesta a ese entorno, su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor. También hay factores internos que influyen. Uno clave es la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias que viven en el sistema digestivo y que influyen en cómo procesamos los alimentos. Si está alterada, puede afectar a la regulación del azúcar en sangre y aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. Además, algunos fármacos como antibióticos o corticoides pueden modificar el metabolismo de la glucosa y favorecer la aparición de la enfermedad. Sin embargo, es posible reducir el impacto de la diabetes adoptando medidas preventivas, proporcionando un diagnóstico precoz y una atención adecuada. Estas medidas pueden ayudar a las personas que padecen la enfermedad a evitar o retrasar las complicaciones. Por tanto, vamos a hablar del tratamiento de la diabetes. En el caso de las personas con diabetes tipo 1 requieren insulina exógena. En la tipo 2, la base del tratamiento, como casi en todas las enfermedades, es la dieta y el ejercicio. Para el tratamiento farmacológico hay muchos tipos diferentes que funcionan de manera diversa para tratar de controlar la glucosa en sangre. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios como cambios en el peso corporal, diarrea o náuseas. En fases avanzadas o mal controladas también pueden requerir insulina. La elección de la medicación se hará de forma individualizada según las preferencias y las características de cada persona, teniendo en cuenta la presencia de otras patologías. Como ya he dicho, la base del tratamiento de la diabetes tipo 2 es la alimentación y el ejercicio. Por eso vamos a hablar de la prevención. La diabetes tipo 2 puede prevenirse e incluso revertirse en fases tempranas, pero se necesita un cambio drástico de hábitos. No se habla de curación porque existe un riesgo residual. La persona que ya ha sido diagnosticada de diabetes puede volver a desarrollar diabetes si vuelve a tener unos hábitos inadecuados. Hay que practicar ejercicio físico de forma regular y lo ideal es combinar ejercicio de fuerza y cardiovascular. El de fuerza es especialmente importante porque hay que hacer trabajar al músculo. Tiene que ser ejercicio bien planteado y bien hecho, minimizando el riesgo de lesión. La alimentación es una de las herramientas más potentes que tenemos para cuidar la salud. Ahora bien, es importante recordar que no hay una única manera de comer bien para todos. Cada persona con diabetes es diferente. Hay distintos tipos de diabetes, diferentes edades, estilos de vida, etapas de la enfermedad e incluso otras condiciones de salud que pueden influir. Por eso, lo ideal es adaptar siempre las recomendaciones a cada caso particular. Dicho esto, sí hay ciertos principios generales que pueden ayudarnos a tomar decisiones más conscientes cuando se trata de la comida. Elige alimentos con baja carga glucémica. La carga glucémica se refiere a la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento. También hay que tener en cuenta el índice glucémico, que es a la velocidad con la que esos carbohidratos se absorben y elevan el azúcar en sangre.
Por ejemplo, alimentos como el pan blanco tienen una alta carga glucémica y suben rápidamente la glucemia, mientras que otros como el brócoli, las legumbres o la avena lo hacen de forma mucho más lenta y controlada. Los alimentos ricos en fibra, como las legumbres, frutas, verduras o cereales integrales, no solo nos ayudan a mantenernos saciados por más tiempo, también hacen que los carbohidratos se absorban de forma más progresiva. Además, la fibra es una gran aliada para cuidar de nuestra flora intestinal, lo que también impacta positivamente en el control de la glucosa. Los alimentos ricos en proteínas, como las carnes magras, los huevos, el pescado azul, los garbanzos o incluso los frutos secos, ayudan a mantener la masa muscular y tienen un efecto saciante. Además, muchos de ellos aportan grasas saludables y micronutrientes esenciales como el magnesio, el potasio o el zinc, que están relacionados con una mejor sensibilidad a la insulina. Tampoco hay que olvidarse de las grasas buenas y los antioxidantes. El aceite de oliva virgen extra, aguacate, semillas de chía, lino, frutos secos como los pistachos, todos ellos aportan grasas saludables y compuestos antiinflamatorios. Incluso alimentos como el chocolate negro, el té negro o el café pueden tener beneficios gracias a sus antioxidantes, si se consumen con moderación. Además, recordar que especias como la cúrcuma o la pimienta no solo dan sabor, sino que también tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden aportar beneficios extra. Y por último, os hablaré de cómo gestionar la diabetes. Existen diferentes herramientas que los pacientes pueden utilizar para gestionar esta enfermedad. Por un lado, el personal sanitario de los centros de salud y farmacias. Estos pueden indicarte pautas básicas para una correcta gestión y comprensión de la patología. Por otro lado, tanto los profesionales que trabajan desde las diferentes asociaciones como la ayuda y apoyo de otras personas con esta enfermedad que forman parte de estas asociaciones. Por último, hay herramientas que pueden ayudaros a entenderla mejor. Por ejemplo, en Diabetes a la Carta podréis acceder a gran cantidad de información muy útil sobre alimentos, sobre cómo calcular lo que comes y sobre la patología en general. Si os habéis quedado con ganas de saber más sobre esta enfermedad, os dejo los links a los artículos de mi blog en las notas del programa o os podéis suscribir a mi newsletter en la que os contaré más cosas sobre esta enfermedad. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si os ha gustado, suscribiros y darle 5 estrellas o likes según la plataforma que uséis. Y por supuesto, compartirlo con quien creáis que le pueda interesar. También podéis dejarme un comentario con vuestra opinión, dudas o sugerencias de temas que os gustaría que tratáramos en próximos episodios. Si queréis saber más sobre salud, pasaros por mi blog La Botica en tu pantalla o suscribiros a mi newsletter quincenal donde hablo de bienestar digestivo, cuidado de la piel y muchos otros temas del día a día. Si queréis profundizar más en cómo mejorar vuestra digestión para ganar en salud, os invito a echarle un vistazo a mi libro Tu digestión, tu salud, disponible en Amazon. Es una guía práctica y cercana para reconectar con tu bienestar desde el sistema digestivo. Muchas gracias por estar al otro lado. Animaos a dejar vuestras valoraciones y comentarios. Son clave para seguir creando contenido y resolver más dudas sobre salud. En el próximo episodio os hablaré sobre el efecto del otoño en vuestra salud. La disminución de las horas de luz solar y la variabilidad del clima pueden afectar tanto al sistema inmunológico como al estado de ánimo, haciendo que ciertas patologías se presenten con mayor frecuencia. Por tanto, comprender cómo el otoño influye en nuestro organismo es clave para adoptar medidas preventivas y mantener un buen estado de salud durante esta estación. Hasta dentro de un par de semanas.